Bleach ha regresado oficialmente, y para celebrarlo me propongo analizar y explicar cada referencia contenida en su primer opening. En los primeros segundos podemos ver a Ichigo con el vestuario de una página del capítulo 30 del manga. Capítulo 60. Karin y Yuzu vestidas de ángeles. Otra referencia a Ichigo, aunque ligeramente alterada. La siguiente imagen hace referencia a algunas páginas dispersas del manga. Capítulo 51 para Chad, capítulo 57 para Orihime y capítulo 59 para un par de personajes más. Es común que Kubo añada pequeños retratos de cada personaje al inicio de los volúmenes del manga. Por supuesto, esta breve escena hace referencia a ese hecho. Seguidamente vemos un par de escenas rectangulares en el opening. Sin embargo, estas escenas hacen referencia a paneles del manga, siendo Rukia del capítulo 49, dos paneles de Urahara, el primero modificado en el anime para que aparezcan más personajes, aunque en el manga era visible la cabeza de Ururu, Yoruichi del capítulo 51 y Byakuya, el cual puede estar haciendo referencia a dos paneles distintos, el del capítulo 65 o el del capítulo 51, el cual es parte del primer arco de la serie. Posteriormente vemos la palabra Bleach escrita en una tipografía que será utilizada múltiples veces durante el manga. Tatsuki utiliza casi la misma ropa en la escena del graffiti, conservando el 3 en su diseño y haciendo referencia al capítulo 32. Por cierto, también hay una página dedicada a esta escena con Chad y el resto de amigos de Ichigo. Continuamos con una escena de Ichigo, la cual inspiraría el inicio del último opening hasta este momento, y con una referencia mínima al pase de Shinigami sustituto, que conseguiría más tarde en el arco de la Sociedad de Almas. Y el opening terminaría con varios paneles, Chad del capítulo 39, Uryu del capítulo 47, Orihime del capítulo 51, Rukia del capítulo 52 y Urahara del capítulo 58. Por cierto, el anime conservó el estilo de Kubo al darle una tipografía distinta a cada capítulo del anime, justo como Kubo dibujó para la mayoría de capítulos del manga. Y aunque algunas referencias no sean exactamente iguales, la razón la puedo atribuir a la dirección del anime. El panel de Yoruichi parece querer desviar la atención sobre este personaje, y el panel de Byakuya parece esconder la importancia que cobraría en el siguiente arco. Lastimosamente, esta decisión de retratar páginas del manga se perdería después del segundo opening. Quizás la nueva temporada opte por implementar más referencias. Después de todo, habremos esperado 9 años para su secuela.